leeremos un pasaje de la Biblia, que es la palabra de Dios, y hoy vamos a leer en el Evangelio según Lucas 23, casi al final de ese Evangelio según Lucas, el capítulo 23, y leeremos del 38 al 43. Lucas, capítulo 23, y leeremos los versos del 38 hasta el 43. Dice así la palabra de Dios aquí en Lucas 23, 38 en adelante. Dice, había también sobre él, o sea, sobre Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos necesitamos esperanza. Es muy difícil vivir sin esperanza, ¿verdad? Y hay ciertas situaciones en las que cuesta mucho tener esperanza. Y una de esas situaciones es ante la dura realidad de la muerte. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿verdad? Estamos siendo golpeados con noticias de muertes a todas horas y en todos los medios de comunicación. Muertes aquí en España, muertes en Italia y en el resto de Europa y también en el resto del mundo. Sí, muchas muertes de personas ancianas, pero otras también de personas más jóvenes. Pero hoy te quiero contar la historia de un hombre que encontró esperanza ante la muerte. De hecho, ese hombre encontró esperanza el mismo día en que él murió, solo unas pocas horas antes de morir. No sé cómo se llamaba ese hombre de la historia, pero él fue uno de los dos hombres que murieron al lado de Jesús de Nazaret. Dice en Lucas 23, versos 32 y 33, lo hemos leído hace un momento, dice, llevaban también con él, o sea, con Jesús, a otros dos que eran malhechores, criminales, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pues uno de esos dos hombres, de esos dos criminales, encontró esperanza ante la dura realidad de la muerte. Y la esperanza que él encontró aquel día, tú y yo también la podemos encontrar. Se trata de la esperanza cristiana, la esperanza que nos puede dar Jesús. Déjame que te diga 4 cosas, 4 verdades acerca de la esperanza cristiana. En primer lugar, la esperanza cristiana
es una esperanza necesaria, necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué la necesitamos? Pues déjame que te dé 3 razones, entre las muchas razones que hay por las cuales necesitamos esa esperanza cristiana. En primer lugar, la necesitamos porque nosotros muchas veces nos desesperamos, ¿verdad? Hay cosas que pasan, hay situaciones que nos desesperan. La falta de trabajo, problemas económicos, problemas con personas, problemas en casa, enfermedades, muertes, etc. Según el diccionario de la lengua española, la desesperanza es la falta de esperanza, es el estado de ánimo en que se ha desvanecido la esperanza. Y la desesperación es la pérdida total de la esperanza. En segundo lugar, como segunda razón, necesitamos la esperanza cristiana porque tristemente personas que amamos mueren. Es duro, es quizás lo más duro que hay en esta vida, perder a un ser querido. Y por ese motivo también necesitamos precisamente la esperanza cristiana. Y como tercera razón, necesitamos esa esperanza porque tú y yo también vamos a tener que morir algún día, ¿verdad? Sabemos que no somos inmortales, que no vamos a vivir aquí para siempre en este mundo. Tenemos que morir tarde o temprano. Pues por eso también necesitamos la esperanza cristiana. Hay tantas cosas, tantas situaciones que nos pueden llevar a la desesperanza y a la desesperación. Pero ¿sabéis? Aquel hombre que se estaba muriendo al lado de Jesús ese día, estaba en una situación de verdadera desesperación, estaba siendo ejecutado, le habían clavado a una cruz, estaba sufriendo lo inimaginable y se estaba muriendo. Necesitaba esperanza, pero ¿de dónde iba a venir esa esperanza para aquel criminal? Pues en esas últimas horas de su vida, en medio de tanto dolor, él encontró esperanza. Y tú también la puedes encontrar. Así que la primera verdad, la esperanza cristiana es una esperanza necesaria. Ahora, en segundo lugar, la esperanza cristiana es también una esperanza maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? ¿Qué hace que la esperanza cristiana sea una esperanza maravillosa? Pues otra vez habrá muchas razones, pero te quiero dar 4 razones por las cuales esta esperanza de la que estoy hablando es tan maravillosa. En primer lugar, porque es la esperanza de dejar de sufrir, la esperanza de dejar de sufrir. Imagínate aquel criminal que se estaba muriendo en esa cruz por sus crímenes y él estaba sufriendo tanto que no nos podemos imaginar lo terrible que tenía que ser para él en ese momento morir de esa manera, lentamente, pero de forma inevitable. Y él estaría deseando ya dejar de sufrir, pues la esperanza cristiana nos da la esperanza de dejar de sufrir un día. Pero en segundo lugar, es maravillosa esta esperanza porque es la esperanza también de ir al paraíso. Fíjate en esas palabras de Jesús a aquel criminal a su lado, en la otra cruz, al lado de él. Le dijo, hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso, en el paraíso. Qué esperanza, ¿no? La idea
de poder ir un día al paraíso, estar con Dios y para siempre. Pues esa es la esperanza que se nos ofrece a ti y a mí también. La esperanza de ir nosotros un día a ese lugar maravilloso, el paraíso, el cielo, como queramos llamarlo, la presencia de Dios para siempre. Y en tercer lugar, la esperanza cristiana es maravillosa porque es la esperanza de estar con Jesús, estar con Él. Y si me permites decírtelo, esto es lo mejor de todo. Esto es lo más maravilloso del paraíso. Yo sé que también nos parece maravilloso no sufrir más, y es verdad. No queremos sufrir, nadie quiere sufrir. Y es precioso pensar que podamos dejar de sufrir y podamos estar en un paraíso. Pero, ¿sabes? Lo mejor de la esperanza cristiana es estar con Cristo, estar con Jesús, con esa persona tan maravillosa, Jesús, y estar con Él para siempre. Y en cuarto lugar, la esperanza cristiana también es maravillosa porque es la esperanza de un día ser resucitados, ser resucitados. Sabemos que Jesús resucitó, ¿verdad? Al tercer día. Pero la Biblia nos enseña que nosotros también, los creyentes en Jesús, vamos a ser resucitados un día. Sí, si morimos antes de venir Jesús en su segunda venida, nuestra alma partirá para estar con Él en el paraíso. Pero cuando Jesús venga en su gloriosa segunda venida, dice la Biblia que Él va a resucitar los cuerpos de los que hayan muerto antes de su venida. Si tú y yo morimos antes, sí, si somos creyentes, nuestras almas estarán con el Señor inmediatamente. Pero cuando venga Jesús en su segunda venida, Él va a resucitar también nuestros cuerpos. Y nuevamente seremos personas en cuerpo y alma, personas resucitadas en la presencia del Señor para siempre, para toda la eternidad. ¿No es eso maravilloso? Pues así es la esperanza cristiana, es así de maravillosa. Así que es una esperanza necesaria, hemos visto en primer lugar, es una esperanza maravillosa en segundo lugar, y ahora en tercer lugar, la esperanza cristiana es también una esperanza segura, una esperanza segura. ¿Tienes tú dudas? ¿Te parece quizás difícil de creer lo que te estoy diciendo? Pues déjame que te dé también algunas razones para creerlo. Y las palabras clave aquí son esas palabras de Jesús a aquel criminal muriéndose también a su lado. Le dijo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso.